Lucas 8 del 40 al 55. ¿Estamos listos? Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos le habían estado esperando. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando, cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y como al instante había sido sanada. Bueno, nos brincamos al 51. Y cuando él llegó, ya después de todo esto, pues fue su interacción con esta mujer que sanó. Dice, cuando él llegó a la casa, ya hablando de Jairo, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la habían llorado y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Pues aquí vemos primeramente el ejemplo de un padre presente. Pero hoy en día hemos visto cómo la madre se ha convertido a veces el padre en una familia. Él toma el rol del padre ausente y muchas veces lo toma por necesidad o lo toma porque simplemente no está, o el que está no está caminando en lo que él ha sido llamado a hacer como padre. Porque eso es lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad actual, que el padre ha disminuido su papel dentro de la familia, pero el padre ha disminuido el papel también del padre que está en los cielos, que por su consecuencia ha criado. Y muchas veces pensamos el feminismo o la mujer es esto, la mujer es esto. No, simplemente es que el hombre no ha ocupado el papel que le corresponde. Y yo sé que a lo mejor dicen: qué raro que hable esto en el cumpleaños de su papá. Y al final les voy a decir por qué. Pero la mujer ha hecho lo que el hombre no ha querido. Y yo creo Dios está llamando a los padres en este tiempo a que se levanten, a que nos levantemos para poder ser padres paternos, pero también a sus hijos espirituales, aquellos que te rodean, aquellos que te necesitan. Si quieres arreglar tu país, primero tienes que arreglar la sociedad. Para arreglar la sociedad tenemos que arreglar la familia, y para arreglar la familia tenemos que arreglar al padre. Porque en la palabra y en el establecimiento del orden que Dios puso en esta tierra, al hombre lo puso como cabeza. Por eso fue creado primero. Pero simplemente al decir eso no digo que la mujer no tiene un rol o una autoridad, también la tiene. Simplemente que hay diferentes funciones en cada uno, pero el padre ha sido llamado a suplir las necesidades espirituales y físicas de una familia. Mira, hay una estadística, según en el estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el 41.5% de los 27.6 millones de hogares que hay en México carecen de padres. Y lo más fuerte, ese no lo puede encontrar, pero ¿cuántos de ese porcentaje son hogares cristianos? Eso es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad, y más grande todavía en nuestra iglesia. Estaba platicando con una persona hace poco y estábamos hablando de lo que está sucediendo en nuestra generación y en la juventud, y cómo obviamente como ha avanzado la tecnología, ya hay una evolución muy grande
en los niños y los jóvenes de hoy, que cuando yo era niño no éramos así, cuando alguien más mayor que yo no era así. Y así cada generación va cambiando, pero la diferencia de esta generación no ha sido la evolución de la sociedad, sino ha sido la falta de evolución de la familia dentro de la iglesia. O sea, la sociedad no cría a nuestros hijos, nosotros los criamos. Si la voz de la sociedad y del mundo es más fuerte que nosotros, el problema no es la sociedad, el problema es que nuestra voz no es lo suficiente fuerte para opacar la voz que está allá afuera. Ese es el problema que hay en nuestra sociedad. Aquí tenemos un ejemplo de un padre llamado Jairo que se acercó a Jesús en medio de su problema, se acercó a él en medio de las multitudes, en medio de todo este caos, como estamos viendo, que impedían que Jesús se le acercara en el instante, pero eso no lo detuvo. Él siguió buscándolo hasta que vemos en el versículo final que llegó a su casa. No explica cómo llegó, pero como leemos, le impedía a Jesús estar cerca de Jairo. Sin embargo, Jairo buscó estar cerca de él. Entonces, vamos a considerar las características de Jairo que aprendemos en este versículo, lo que es un padre presente. La número 1 es un padre con conciencia de familia. Jairo era el principal de la sinagoga y como él tenía a su cargo la administración de la sinagoga, presidía a la junta de ancianos y consejeros. Él era responsable del buen funcionamiento de todo, desde la dirección del culto, la asignación de las obligaciones que cada uno tendría, hasta el mantenimiento de orden. O sea, él era una persona importante o una persona que llevaba un cargo dentro de su sociedad, que te dice que era un hombre ocupado. Que muchas veces decimos, pues, ¿por qué que el padre no está presente dentro de la familia? Es que tengo tantas cosas que hacer. Nuestro enfoque a veces llega a ser en cosas que queremos dar a nuestros hijos y queremos ofrecerle lo mejor, pero realmente lo que nuestros hijos de sangre y espirituales necesitan tiempo con su padre. Entonces, él marca aquí una pauta en su vida y nos demuestra que su familia es lo más importante para él y que su familia es lo más importante que Dios ha puesto en sus manos. En el orden que Dios nos llama ha establecido en nuestras vidas es que debemos de poner a Dios primero, segundo somos nosotros, tercero la familia, cuarta tu trabajo, quinto tu iglesia. Dios primero porque Él es el que nos crió, segundo tú, porque si tú no tienes una relación con Dios, si tú no tienes un momento con Dios, y esto también lo podemos aplicar a madres, ¿no? ¿Qué vas a ofrecer a tu familia? Yo no puedo ofrecer lo que yo no tengo y lo que tengo lo ofrezco. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos y de qué nos estamos llenando para llegar a nuestros hogares y vaciar eso que hemos recibido? Entonces lo vemos a él buscando a Jesús no por algo de trabajo, no porque Señor, levántame, Señor, mi ministerio, Señor, quiero una posición en mi trabajo, Señor, quiero una posición en mi iglesia. No, se acercó a él por la necesidad de su familia. Claro que había problemas aparte de eso en su vida, porque como todo mundo sabemos, la vida nos enfrentamos un sinfín de problemas que tenemos que resolver. Pero la más grande que tenemos que resolver es primero la de nuestra familia. Somos muy conscientes de las enfermedades sociales, las enfermedades espirituales, las emocionales, las de otras personas, pero perdemos la conciencia de nuestra propia familia. Perdemos la conciencia de nosotros mismos para poder administrar, para poder ministrar tu familia. Entonces, Jairo fue un padre con conciencia de familia. Su importancia, aparte de Jesús y de él, fue su familia. La número 2, característica que vemos en Jairo y la herencia de un padre presente, es un padre que sabe a dónde ir en la crisis de la familia. Jairo supo ir a la fuente correcta, que fue Jesús. Muchas veces, hoy en día, y no es malo, ¿no? Simplemente es otro recurso más que existe, pero tendemos a buscar
toda solución para todo tipo de problema, y especialmente problemas emocionales, problemas psicológicos, problemas internos. Muchas veces vamos hacia afuera buscando soluciones. Vamos con tal vez a veces un amigo, vamos con un psicólogo, vamos con un consejero, vamos con alguien que nosotros creemos que tiene la solución. Pero Jairo fue directo a la fuente, que era Cristo, porque él reconocía que él era quien iba a traer solución a la crisis de su familia. Jairo supo ir de la manera correcta. Él llegó, se ve, ahí nos declara que se postró de rodillas. O sea, a veces venimos nosotros con Cristo y le exigimos, pues, ¿dónde estás? ¿Por qué? Dame la solución, en vez de tener una postura correcta y decir, Jesús, ayúdame, te necesito, conóceme, te quiero conocer y enséñame, muéstrame a través de nuestra relación cómo podemos traer esa solución a ese problema, a esa crisis. Jairo supo pedir de la manera correcta, le rogó, había una urgencia, había un dolor, había un vacío. ¿Qué te lleva a llegar a esa postura de rogar? Porque para mí el rogar, digamos, ya es una postura de desesperación, de que ya intenté todo, ya no encuentro otra cosa, ya no hay otra cosa, te necesito a ti, no hay otra cosa que llene lo que yo quiero, te ruego, te ruego, te ruego. O sea, es pedir y pedir y pedir, pero con una urgencia y una necesidad. Y cuando ruegas, reconoces que para ti esa persona es quien te va a llenar. Pero aquí él ruega a la persona correcta, que es Jesús. El rogar no es el problema es a quién le estás rogando. No le ruegues a la persona equivocada, ruégale a aquel que es la fuente, aquel que da vida, aquel que trae sanidad, aquel que va a dar todo lo que tú necesitas para suplirte en tu momento de crisis. ¿Cuánto lo creen? Entonces él pudo ir por todas partes. Él tenía una condición económica, su posición era social, él tenía la religión, él tenía muchas cosas a su disposición, pero él vino a los pies de Cristo. Su dinero no le dio la solución, su posición no le dio la solución, sus amistades no le dio la solución, solamente Jesús. Entonces, un padre presente sabe que debe de ir a Cristo en momentos de crisis familiar. La última característica que aprendemos de Jairo es que fue un padre que llevó a Jesús a su casa. Porque no es suficiente que tengas conciencia de tu familia, no es suficiente de que te acerques a Jesús. Ahora es que tú lo lleves a tu casa. Estaba hablando con una persona y estamos hablando sobre la presencia de Dios. Y estaba hablando de exactamente eso, lo que está sucediendo dentro de la iglesia, dentro de la sociedad y dentro de las familias. Y me está diciendo, si estuviéramos dentro de la presencia de Dios, nada de esto estuviera sucediendo. Estoy de acuerdo, pero lo veo de una manera diferente. Yo siento que la presencia de Dios nunca ha estado ausente. Quien ha estado ausente de la presencia de Dios somos nosotros. Hemos estado dentro de la presencia, pero ¿qué hemos hecho con haber estado en la presencia? O sea, tú y yo aquí estando adentro, gozándonos y recibiendo lo que es Cristo, recibiendo todo lo que Él nos da, su presencia, su gloria, su gracia, su amor, es muy bueno, pero ¿qué estamos haciendo con ello? Eso te está cambiando a ti, pero para que Dios también cambie a otras personas, y lo puede hacer, pero te necesita a ti. Necesita que el Padre venga a Cristo y no nomás eso, que lo lleve a su casa. ¿Y qué es nuestra casa? Tu primer casa es tu familia. Tu segunda casa es tu iglesia. Y tu tercer casa es la gente fuera de este lugar. La gente que no conoce de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Cristo nos ha dado? De lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Pero para que tú y yo lo podamos llevar a nuestra casa, tenemos que primero llevarlo a nuestro corazón. Porque si no está en tu corazón, pues ¿qué vas a llevar? Porque hay muchas cosas que un padre lleva a casa. Lleva dinero, lleva diversión, puede llevar vicios, puede llevar violencia, puede llevar infidelidad, puede llevar maltratos, pero también puede llevar bendición, puede traer perdón,
puede traer amor, puede traer cariño, puede traer el calor del abrazo de un padre. Entonces, ¿qué estamos llevando a casa? ¿Estamos llevando a casa a Jesús o estamos llevando a casa la influencia de otras cosas? Entonces Jairo llevó a Jesús a casa y no llevó muerte, no llevó vida y vida en abundancia. Pero más que nada, al llevar a Jesús a casa, le presentó desafíos, como estábamos hablando anteriormente. Primero fue la multitud. O sea, tú y yo tenemos que mantener una postura de persistencia, no porque no tengamos la solución o la respuesta inmediata, no quiere decir que Jesús no esté en medio de esa circunstancia. Tú y yo debemos de mantenernos persistentes en lo que Jesús ha hablado y declarado sobre la vida de cada uno de nosotros. A su propia familia fue un desafío porque cuando llegó Jesús se empezaron a burlar. Si ya murió, ¿ya qué vienes? No, en pocas palabras fue lo que les dijo, ¿no? Pero ese es el problema de la gente que no tiene su enfoque o su mirada en lo correcto. La fe es ver las cosas que no son como si fuesen, pero la falta de fe es ver las cosas como son. O sea, Cristo te ve a ti y me ve a mí y no está viendo lo que está viendo ahorita. Él está viendo lo que tú y yo vamos a hacer o nos vamos a convertir en Él. Entonces, cuando tú llevas a Jesús a tu casa, hay muchos que no ven lo mismo que tú ves y se van a burlar, se van a reír, es superstición o ya eso no existe, ya pasó de moda, ya hay muchas alternativas, ¿no? Pero su mirada no está en lo correcto, pero tu mirada y la mía está en la persona correcta y vemos a través de él no lo que es, sino lo que va a ser. Un diagnóstico y te puede decir, esto dura 3 meses y ya no hay vida, pero Cristo declara vida sobre eso. O vas con un psicólogo y te dice, no, ¿sabes qué? Ya divorcio, ya no hay solución, pero Cristo ve más allá. Jesús ve más allá, hay solución. Muchas veces los problemas más grandes simplemente son falta de comunicación y de amor, de perdón. Pero cuando tú y yo estamos cerca de Jesús, ese es el fruto que nosotros vamos a reflejar. O un maestro que te dice, no, ¿sabes qué? Tu hijo, pues no la va a hacer. Mejor ya velo preparando para otra cosa. Él está viendo tal vez lo que en el momento se ve, pero tú ve lo que Cristo ve en tus hijos. ¿Qué estás viendo tú en tu familia? ¿Qué es lo que Dios está viendo en tu familia? A Einstein, y yo sé que ya lo han escuchado esto varias veces, pero a él le dijeron a su mamá, no, ¿sabe qué? Sáquelo de la escuela porque él para la matemática no la va a hacer. Entonces, si ella hubiera creído lo que esas personas hablaron sobre la vida de su familia, otra historia tuviera Einstein. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios ha depositado en nuestras manos, en tus hijos, en su totalidad. Pero no detengamos el propósito de Dios en su vida por lo que estás viendo en lo natural. Tal vez para ti en el momento, y a veces uno mismo dice, no, eso no es lo correcto, no hagas eso, ¿por qué estás haciéndolo? Pues no sabes qué es lo que Dios va a hacer. Dios es experto de levantar aquellos que son descalificados por aquellos que dicen tener el intelecto y toda la razón en lo natural. Porque Dios no busca gente calificada, Él busca gente dispuesta. Entonces Jairo fue un padre dispuesto, que a pesar de toda adversidad que hubo en ese camino hacia el Padre, no se detuvo hasta que lo llevó a su casa. Él trabajó como padre y lo demás quedó en las manos de Jesús. O sea, cuando tú y yo hacemos todo esto, que tenemos conciencia familiar, cuando sabemos quién es la solución a la crisis familiar y cuando llevamos a Jesús a casa, ya hicimos nuestra parte. Ya es descansar y dejar que Jesús haga lo que Él va a hacer. No forzamos lo que Dios va a hacer por nuestra propia impaciencia, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que Jairo nos da y esa es la herencia que Él dejó como un padre presente, le dio vida a través de Cristo. Una vez más, esa es la herencia que Jairo como padre dejó a su familia, siendo un padre presente, es que le dio vida a través de Cristo. Dale fuerte el aplauso. Porque si Jairo
no hubiera traído a Cristo, su hija ya hubiera estado enterrada. Entonces no dejes que tu hijo o tus familias sea enterrada, sino deja que Jesús obre y Él va a traer vida y vida en abundancia. Y para concluir, el tiempo que estamos viviendo hoy son tiempos difíciles. Los jóvenes y los niños de hoy se enfrentan ante una sociedad tan diferente a la cual yo y más ustedes se enfrentaron. Cada vez más se está haciendo una separación de la iglesia a la familia. En Estados Unidos empezaron a quitar a Dios en la sociedad y vemos el resultado. Me recuerdo una ilustración que mi papá usa mucho sobre el tren, pero en esta ocasión es un avión, ¿no? Y que está en turbulencia y está el niño todo quieto y se le acerca un pasajero. Oye, ¿por qué estás tan quieto si el avión, estamos pasando una turbulencia tan fuerte? Y dice, porque mi papá es el piloto, ¿no? Primeramente, Dios da estabilidad al padre y el padre da estabilidad a la familia. Cuando tus hijos ven a un padre en control con las manos en el volante, vas a tener y vamos a tener hijos en paz y tranquilos porque saben que su papá sabe a dónde los lleva. Entonces, porque nuestra influencia sobre ellos va a producir dolor o alegría, inseguridad o seguridad, desconfianza o confianza, tristeza o gozo. Entonces necesitamos ser padres como Jairo y no nomás padres, como estaba hablando, a los de tu sangre, sino también padres a aquellos que necesitan a un padre. Todos hemos escuchado la historia del hijo pródigo, ¿no? Que llegó y le pidió su herencia al padre. Entonces el padre le dio la herencia. Pero en la costumbre judía, cuando tú pides la herencia, era un significado que a él pedirlo ya es decirle, ¿sabes qué? Para mí tú estás muerto, dame lo mío y yo me voy. O sea, tú ya dejas de existir para mí. Entonces muchas veces, muchos de nosotros así somos. Señor, dame mi herencia, o sea, dame lo mío. Y estamos declarando una muerte o una separación entre nosotros y Él. Pero el hijo va, ¿no? Y malgasta sin fin de cosas, cae en el punto más bajo que hasta llegar a querer comer comida de puercos. Y ahí en ese momento dice, estaba mejor en la casa de mi padre. Entonces se levanta, regresa, pero dice el versículo o la palabra que el padre lo ve de lejos y sale corriendo hacia él. Y esta es la parte que yo quiero marcar en esta hora. El padre sale corriendo hacia él, llega, lo abraza, lo reviste, le pone un anillo y celebra. Mire, primeramente el padre, pues era un padre de riqueza, tenía dinero. Entonces, ¿cuántos hombres ricos ustedes ven correr? Pero este hombre corrió por el amor al hijo. Lo abrazó. Entonces, él venía todo pestoso, oliendo a todo lo que lo rodeó. Lo vistió, le dio su anillo. O sea, le dijo, tú tienes lo que yo tengo, tienes mi autoridad. Y celebró. Nuestro Padre Celestial hizo lo mismo, dejó su riqueza, corrió hacia la tierra para abrazarnos y abrazar nuestra pestilencia. Nos dio salvación, nos dio su anillo, nos dio su autoridad, nos revistió de su gracia y celebra cada vez que nos acercamos a Él. Entonces, ese es el ejemplo más grande que tenemos de un padre y la herencia más grande que hemos recibido de un padre celestial, que nos conoce antes de ser concebidos. Dice la palabra que antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado. O sea, Él nos conoce. ¿Por qué hablé todo esto? Porque para mí eso es lo que mi padre ha sido en mi vida. Y aparte es la necesidad más grande de nuestra sociedad. Mi padre tuvo conciencia familiar, que aún ya sin fin de años trabajando en el ministerio, y cualquier trabajo que sea es un trabajo demandante, ¿no? Pero más un trabajo cuando es con gente, y todos aquellos que trabajan con gente saben que no es un trabajo fácil. Pero él tuvo conciencia familiar. Él nunca nos olvidó, aún estando lejos, estaba cerca. Siempre todo lo que él hizo, lo hizo para beneficio de la familia. Que somos perfectos, no lo somos, porque pues nadie lo somos.
¿qué diéramos, no? De ser perfectos. Pero no somos, pero sabes, los errores simplemente te acercan más al éxito. Todo tiene que ver tu perspectiva. Mi padre supo a dónde ir en momentos de crisis familiar, y que hubo crisis, ha habido crisis en todo momento. Y yo creo que eso es la herencia más grande o una de las herencias más grandes que él me ha dejado, es que en momento de crisis, de ir a la fuente, ir a la persona correcta, porque esa es la persona que me va a dar la solución, que es Jesús. Hay muchas cosas que ustedes como congregación no conocen de crisis familiares. Y no es malo, ¿no? Simplemente las familias pasamos por crisis. Pero él siempre fue un hombre que marcó que las circunstancias no te definen, sino uno define qué va a hacer con las circunstancias. Para él, el problema no es problema, es una oportunidad. Y hablando de mi papá, ¿no? Fina, que está aquí, me ha gustado verla. Ella estuvo un tiempo en casa con nosotros y ella pues conoció a nuestra familia de una manera más íntima, ¿no? Y voy a contar una historia que no saben, ¿no? Pero ella sabe muy bien. Pero de niño estuvimos en un Walmart y pues no sé por qué, pero agarré me gustó una tarjeta, me la puse a la bolsa y alguien de ahí del Walmart me vio y pues ahí van y me detienen, ¿no? Y ahí me tienen pues en un cuarto ahí, ¿no? Como si fuera no sé ni cuántos años tuviera ahí, pero unos 12, 10 por ahí, no sé. Bueno, entonces están, el señor Bencomo, su hijo está. Bueno, ahí, pues nomás no dijeron que no, pero ahí viene, ¿no? Híjole, trágame tierra. Pero a veces te digo, tomas decisiones que no piensas. Entonces llegamos a casa y pues ahí él me rectificó, ¿no? Pero viendo atrás, yo digo, gracias, y eso es donde le digo que esa es la herencia familiar, porque cuando uno ve atrás, no ve atrás por dolor o por otra cosa, sino ve por gratitud. Dices, gracias, porque usaste a un padre que supo guiar a su familia. Y el guiar tu familia a veces puede que tome otro curso, pero eso no significa que no lo estás guiando. Simplemente a veces hay planes que Dios tiene en la vida de uno como familia y personal que desconocemos. Pero son necesarios que pasemos porque eso es lo que hace quien somos. Usted es quien es por todo lo que usted pasó. Entonces, yo soy de aquellos que ve atrás y digo, gracias. No cambiaría las cosas porque gracias a eso soy lo que soy. Y el proceso sigue continuando. Pero fue un padre que en momentos de crisis se acercaba a Jesús. Y fue un padre que llevó a Jesús a casa. ¿Y qué fue eso para nosotros? Que nosotros lo mirábamos predicar acá arriba, pero la predicación más grande que nos daba era cuando estaba en casa. Su vida, cómo se comportaba. Que vimos congruencia en lo que él decía aquí y en lo que vivía en la casa. Eso para nosotros, pues para mí eso fue llevar a Jesús a la casa, ¿no? Que yo vi a un hombre que lo que él declaraba, no solamente lo creía, pero lo vivía. Y eso te da una confianza, no nomás en tu padre, sino confianza en el padre de tu padre. Porque si tu mismo padre no confía en quien confía, aunque se oye raro, ¿no? ¿Cómo vas a confiar tú? Entonces, eso para mí ha sido las tres cosas que él ha dejado de herencia en la familia y en mí en lo personal, ¿no? Ahorita estoy en un proceso de la iglesia donde estoy en adquirir pues licencia pastoral, ¿no? Y nos hacen escribir toda tu historia. Y hay una parte que preguntan pues, ¿qué relación tenías con tus padres? Y obvio, no voy a decir es una relación perfecta, pero fue una relación que produjo un hijo que ama a Jesús, que ama a sus padres y ama la obra de Dios.